a todos, a todas. Queremos agradecer muchísimo la presencia en esta tarde en que la Casa de las Américas participa de una tradición institucional que tiene que ver con la denuncia del fascismo a lo largo de la historia. Y bueno, hoy esa denuncia es más importante que nunca porque el fascismo está reapareciendo. Me parece que a pocas horas, o celebrando ya, porque ya en Europa ya es la hora, ya es el 9, ya es el día de la victoria frente al fascismo, contra el fascismo, que podamos estar reuniéndonos aquí para hablar del presente, para hablar de las urgencias del presente, es muy importante. Y no hay mejor manera de celebrar esa victoria que seguir combatiendo contra ese terrible flagelo. Tengo la alegría inmensa de poder presentar, y quiero en principio agradecer a Joel Suárez, que es la persona que nos rápidamente, un antiguo colaborador de la casa, no por su edad, sino porque ya desde niño colaboraba, que nos dijo que Arián Pine estaba en Cuba y que tenía la posibilidad de estar con nosotros. Y bueno, justamente ahí vimos la fecha, que para nosotros también es muy importante porque hoy se conmemoran 90 años de la muerte de Antonio Guiteras, ese hombre fundamental. Y bueno, también rendimos homenaje a Guiteras teniendo aquí a la profesora, doctora y activista Adrienne Pine, profesora del Departamento de Antropología del California Institute for Integral Studies y egresada de la Universidad de California en Berkeley. Arián tiene una trayectoria comprometida con la lucha contra el fascismo neoliberal, la solidaridad internacional. Es coordinadora de la Coalición Internacional para Detener el Genocidio en Palestina, otro de los grandes temas en los que se expresa el fascismo contemporáneo. Y es autora de numerosos libros y artículos sobre fascismo neoliberal, inmigración. Recuerdo uno en particular, un libro sobre Honduras, puede ser, ¿no? Sí. Sobre Honduras, que es un libro que por supuesto nos interesa mucho. Ojalá que haya una copia por ahí que nos puedas hacer llegar para tenerla en la biblioteca, pero que es un libro muy importante que conecta también con nuestro programa de estudios sobre latinos en los Estados Unidos. Aquí está con nosotros Ana Niria, una de las especialistas de este programa. Y bueno, es también Adrián autora de el ensayo El fascismo en las Américas, un análisis estratégico, que es el ensayo sobre el cual hoy va a disertar, que fue seleccionado, su ensayo, como finalista del concurso que organizamos de conjunto el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallego de Caracas, Venezuela, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y la Casa de las Américas. Quiero decir que justamente mañana, a las 2 de la tarde, desde Caracas, y bueno, ya está en ya el Instagram de la casa y el Instagram del CELAR están dando cuenta de esta noticia. Mañana a las 2 de la tarde se presentará la edición del libro que recoge el ensayo premiado y todos los ensayos finalistas. Quiere decir que esto incluso sirve como adelanto y como promoción de esa presentación, que además va a estar digital, va a ser libre, va a poder ser descargado, así que manténganse atentos a las redes sociales de la Casa de las Américas para que puedan descargar y obtener y leer esta antología, que yo creo que muestra un tema muy fundamental hoy, y es la necesidad de reflexión contemporánea sobre los desafíos más tremendos que está viviendo la humanidad. Reflexión, Abel siempre insiste en eso, Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, que como es costumbre nos acompaña acá en su silla habitual. Abel siempre insiste en la necesidad de hoy de reflexiones cortas, de la posibilidad de usar el espacio digital para comunicar, y bueno, también en ese sentido la posibilidad de poder tenerlo y decirlo en viva voz y generar también contenido audiovisual. Ojalá que la luz, la electricidad nos acompañe y que podamos grabar toda esta ponencia para poder subirla al canal de YouTube, es también muy importante. Entonces, en ese sentido, agradecer a todos, a todas la presencia en la sala, y bueno, te doy la palabra, Adrián. Si quieres, te ayudo ahí.
Bueno, antes que nada, muchas gracias a ti, gracias a Abel, gracias a todos de la Casa de las Américas. Es un honor enorme estar aquí presentando, es un sueño realmente. Gracias a Joel por convocar, por organizarlo. Y me disculpen los errores de idioma que pueda tener y también que voy a leer por nervios porque no es mi idioma primero. Y me voy a extender aproximadamente media hora, espero que no sea demasiado largo. Bueno, el fascismo representa una amenaza existencial para la continuidad de la academia y también para nuestra propia supervivencia como especie, por lo que los especialistas en su estudio crítico no tenemos otra opción que ser antifascistas. A pesar de ello, las definiciones de fascismo y de fascistas que se manejan en encuentros académicos europeos y norteamericanos sobre el tema a los que he sido invitada son extremadamente limitadas. Yo mismo he sido regañada al saludar la convocatoria de espacios intelectuales antifascistas por colegas que defienden la necesidad de mantener la neutralidad académica. Como antropóloga y ser humano que intenta sobrevivir y enfrentar al fascismo neoliberal, no me interesan los estudios que no tengan valor estratégico. A lo largo de la pasada década, desarrollé el concepto de solidaridad somática estratégica, propuesta metodológica orientada a lograr una solidaridad verdadera en la lucha antifascista. Se trata de un concepto que reconoce las diferencias de poder entre y a lo interno de los movimientos sociales, tanto a nivel local como internacional, y que no cae en la trampa neoliberal de reduccionismo identitario, ni en el modelo que Paul Farmer llamaba la solidaridad pragmática, la cual, al fin de cuentas, apenas se distingue del ONGismo y de la solidaridad basada simplemente en ideologías compartidas o romanticismo revolucionario, el mismo que inspira a muchos compatriotas míos que vienen aquí para el 1 de mayo. La solidaridad somática está basada en el rechazo al dualismo cartesiano y coloca en el centro el hecho de que los violentos procesos estructurales del fascismo neoliberal y imperialista y sus consecuencias impactan corporalmente en todas las personas, hasta las más privilegiadas, y no solo en las más vulnerables estructuralmente. Entre otros aspectos podríamos mencionar, por ejemplo, las consecuencias del calentamiento global, la absorción por nuestro fluido sanguíneo de químicos carcinogénicos, los riesgos corporales potenciales de la guerra química o nuclear, o el hecho de que ni los ricos pueden acceder a tratamientos o terapias que no han sido desarrolladas por no ser rentables en un sistema médico científico capitalista. En contraposición a las solidaridades anteriormente mencionadas, una estrategia antifascista basada en la solidaridad somática reconoce las jerarquías de vulnerabilidad y subjetivación que generan los procesos fascistas, planteando que en la organización de los movimientos antifascistas, los sectores menos expuestos al daño corporal producido por las violencias fascistas no deben contestar ni el liderazgo ni el protagonismo de los sectores más afectados. Esto permite que en nuestras luchas comunes contra la violencia imperialista evitemos la reproducción de sus efectos sobre las comunidades y movimientos más vulnerables. Por lo mismo, en la ruta hacia nuestra liberación colectiva, los individuos debemos asumir riesgos corporales en proporción inversa a nuestra vulnerabilidad estructural a las violencias del fascismo. Los analistas nos enredamos muchas veces en discusiones sobre la definición y límites del fascismo, mientras olvidamos que el fascismo es desde sus inicios un proceso fluido, así como son el capitalismo y el imperialismo. Como bien nos indicó Mariátegui respecto al proyecto político de Mussolini
y que vale también para los de Hitler, Hirohito, Franco y otros líderes contemporáneos. En ese sentido, su desarrollo responde tanto a las particularidades nacionales y a las realidades geopolíticas de su tiempo, como a las resistencias que enfrentan para lograr y mantener el control y concentración de poder. Visto desde esa perspectiva, es más fácil entender que la derrota de los nazis en Alemania no marcó una ruptura en el fascismo, sino que representó simplemente una etapa de transformación. En los Estados Unidos nos enseñan desde jóvenes que el ejército estadounidense liberó a Auschwitz y derrotó el fascismo casi en solitario. Ese mito ayuda a difuminar el rol fundamental del ejército soviético en la derrota de la Alemania nazi, mientras que sirve para invisibilizar la política del gobierno estadounidense de reciclaje de los fascismos originarios mediante el reclutamiento de fascistas italianos y sobre todo alemanes para que contribuyeran al despliegue de proyectos como la Operación Gladio y la OTAN, dos elementos claves en la lucha contra sus mayores enemigos, la doble amenaza del comunismo y el movimiento anticolonial global. Al analizar hoy en día el fascismo, es necesario tomar en cuenta el marco del imperialismo estadounidense sionista, reconociendo que el fascismo no es ni simple ni unidireccional y tomando en cuenta las complejas y diversas formas en que los fascismos se desarrollan a nivel nacional y se interrelacionan a nivel internacional. Así que mi primer propósito es realizar un retrato sucinto del fascismo en América Latina y el Caribe a lo largo del siglo pasado, con el objetivo de ofrecer una herramienta analítica que sea útil para la lucha antifascista y antiimperialista a nivel hemisférico. Mi segundo propósito es identificar el papel clave que juegan los procesos fascistas, neoliberales y bipartidistas a lo interno del Estado imperial en la perpetuación de los procesos fascistas a lo largo del hemisferio. De manera específica, planteo 5 tesis básicas. Primero, los proyectos fascistas contemporáneos presentes en América Latina descienden de los fascismos corporativistas europeos del periodo de entreguerras, Mussolini, Hitler, Franco, y se inspiran en parte en los mismos, aunque se han formado a través de procesos de capitalismo imperialista estadounidense y sionista, y son también en gran medida creaciones propias que beben de siglos de violencia colonial regional. No son ni sincréticos ni derivativos, y más bien al contrario, demuestran la gran adaptabilidad del fascismo a nuevos contextos y la creatividad de sus promotores en la era neoliberal. Para disciplinar a las clases obreras rebeldes y mantener el poder de las élites, los fascismos originales europeos desplegaron las técnicas violentas desarrolladas por las administraciones coloniales tardías, en un proceso que ha sido denominado el boomerang imperial, siguiendo los aportes de César y Arendt. Desde sus inicios, las técnicas del fascismo circulaban entre estados imperiales europeos y sus colonias y excolonias, como fascismo transatlántico, y no exclusivamente de forma totalitaria. En consecuencia, cabe afirmar que el imperialismo es el predecesor del fascismo y a su vez que las lógicas y técnicas del fascismo estructuran al imperialismo actual, lo que sucede incluso dentro de los regímenes estatales calificados por el imperio como democracias, como ha señalado Adorno. En el periodo de entreguerras se desarrollaron movimientos fascistas fuertes en varios países de América Latina y el Caribe, particularmente en el Cono Sur y en México. A lo largo de la región surgieron partidos nacionales creados bajo los modelos de corporativismo italiano, el falangismo español y el nacionalsocialismo alemán, muchos de ellos fundados por inmigrantes europeos.
las lógicas racistas estructurales de las élites gobernantes, consolidadas luego de siglos de opresión contra los pueblos originarios y comunidades, y la población africana esclavizada, facilitaron el establecimiento de estos partidos y comunidades fascistas, y en algunos casos, como en el de Getúlio Vargas en Brasil, lograron controlar el poder estatal. Durante la época de la Guerra Fría, surgieron y se consolidaron movimientos fascistas fuertes de la mano de líderes del llamado fascismo tropical, que tomaron prestadas las técnicas de los fascismos italianos, alemanes y españoles, implementándolos en contextos muy diferentes a los originales, con adaptaciones y resultados diferentes. Es el caso de regímenes como el de Alfredo Stroessner en Paraguay. Incluso algunos líderes considerados de izquierdas implementaron técnicas fascistas, como es el caso del corporativismo nacionalista impulsado por Perón en Argentina o por Lázaro Cárdenas en México. Fueron a su vez Perón, Stroessner y Vargas quienes coordinaron con la CIA, el Vaticano y Franco la denominada Ruta de Ratas y Operación Paperclip, por medio de las cuales integraron en el Cono Sur a aproximadamente 9.000 oficiales y colaboradores nazis. Entre otros casos, cabe destacar a Klaus Barbie, el nazi enviado por los gringos a Bolivia, que entrenó al ejército boliviano en técnicas de tortura. También las comunidades nazis endogámicas, como la colonia Dignidad en Chile, que ofreció asesoría en materia de encarcelamiento y tortura a Pinochet, o las que persisten hasta hoy día en Santa Cruz, en Bolivia. De otro lado, fascistas de origen alemán e italiano jugaron papeles claves en los golpes, dictaduras militares y genocidios de los años 60 a 80 del siglo pasado, los cuales contaron con el sólido apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos por medio de la Operación Cóndor y también de la Escuela de las Américas. A su vez, hoy día podemos apreciar su herencia en las acciones represivas y discursos de líderes de diversos regímenes a lo largo del hemisferio, desde Trump hasta Milei y Bukele. Sin embargo, debido al poder de las instituciones financieras internacionales, estas expresiones del fascismo, muy parecidas ideológicamente a los originales, no son los más potentes actualmente. Eso nos lleva a la segunda tesis. Tras décadas de implementación militarizada del neoliberalismo mediante el uso de técnicas de represión explícitamente fascista, el fascismo neoliberal actual hegemónico es especialmente efectivo porque, a pesar de que mantiene algunas de esas características, ha eliminado la intencionalidad explícita y la culpa en el logro de los objetivos de las élites y ha sido institucionalizado por los estados, de manera que su continuidad está garantizada con independencia de los ciclos electorales, salvo en el caso, como de Cuba, de que se produzca una ruptura revolucionaria con el apoyo del Ejército Nacional. La mayoría de simpatizantes del fascismo neoliberal o bien ignoran esa herencia o son suficientemente astutos como para evitar caminar a cielo abierto mostrando sus esvásticas, y en su lugar defienden que sus políticas reflejan los valores de democracia y Estado de Derecho. En ese sentido, los fascistas neoliberales latinoamericanos no suscriben los escritos de Mussolini o de Hitler y pueden de hecho creer que defienden posiciones opuestas a las de esas figuras históricas repudiadas, igual como sucede con el liderazgo de los partidos republicano y demócrata en Estados Unidos. No obstante, están guiados por lógicas imperialistas,
dependen fuertemente de sus fuerzas militares para poder implementar sus políticas impopulares y trabajan para impedir que sus poblaciones desarrollen un pensamiento crítico o que participen activamente en procesos democráticos sustantivos. Aún a pesar de gobernar sobre sociedades étnicamente diversas, también son nacionalistas, chauvinistas y xenofóbicos y están muy preocupados con la pureza. Si bien las categorías de poblaciones impuras que deben ser criminalizadas y limpiadas han evolucionado con el tiempo y en línea con prioridades neoliberales. Se nota que ejemplos actuales de fascismo clásico, como los ataques frontales contra la cultura y arte bajo los regímenes de Trump, Milei o Bukele, por ejemplo, tienen los mismos resultados que tiene la política neoliberal de privatización y pauperización de institutos públicos culturales. Por ejemplo, el incendio que en 2018 destrozó el Museo Nacional de Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro causó daños incalculables a los archivos históricos y culturales de esa nación. Si bien se presume que el siniestro no se produjo intencionalmente, los recortes económicos y de personal que posibilitaron el fuego catastrófico sí fueron decisiones intencionales derivadas de las lógicas del fascismo neoliberal. En toda la región existen innumerables casos de, entre comillas, desastres naturales o actos de Dios de naturaleza similar que podemos atribuir directamente a decisiones presupuestarias de corte neoliberal y cuyos resultados replican los de proyectos abiertamente fascistas. Entre otros, el impacto de la mortalidad por clase y raza de huracanes o pandemias en países donde se han producido recortes drásticos en gastos de vivienda y sanidad pública. En este sentido, a lo largo de las Américas, las políticas neoliberales eliminan la intencionalidad de los resultados fascistas que generan, lo cual también elimina la culpa y su responsabilidad. Tesis número 3. Si bien los fascismos transatlánticos de entreguerras y contemporáneas han racializado y o criminalizado históricamente a comunistas, anarquistas y otros sectores antiautoritarios, los fascismos latinoamericanos difieren de los europeos debido a su relación particular con la colonización. En ese sentido, el fascismo tiene la capacidad de adaptar las prácticas de estigmatización de sus enemigos políticos tradicionales en oposición a quienes personifican el proyecto de purismo nacional, identificándole con una serie cambiante de otros, moldeados por prejuicios basados en conceptos chauvinistas de raza, género y colonialismo interno contra pueblos indígenas, pandillas, terroristas, feminazis, degenerados, etc. La expresión más extrema del fascismo es el genocidio, aunque por supuesto hay genocidios anteriores al fascismo. Son muchos los ejemplos hemisféricos que caen bajo la definición clásica de genocidio, ya sea la casi exterminación del pueblo H por Stroessner, el genocidio maya bajo Ríos Montt o la esterilización forzada masiva de mujeres indígenas bajo Fujimori. Sin embargo, en el contexto neoliberal, los genocidios invisibles, concepto introducido por la antropóloga Nancy Shepherd Hughes, están con frecuencia dirigidos contra otros que no encajan en las definiciones tradicionales de víctimas de genocidio. Esto ha sido el caso, por ejemplo, en Honduras y actualmente en El Salvador, de los jóvenes de bajos recursos que son identificados por el Estado y otros agentes del fascismo neoliberal como miembros de pandillas, en muchos casos sin evidencia alguna. Resulta fácil identificar las similitudes de esas prácticas con la praxis genocida más conocida como tal, especialmente en lo relativo al lenguaje metafórico y deshumanizante basado en la pureza y la limpieza social
que se utiliza para justificar la eliminación de estos otros del cuerpo social. Tesis número 4. Un aspecto central de la estrategia del fascismo neoliberal que contribuye a su fachada de democrático en el hemisferio es el papel que juegan en lograr el apoyo popular las iglesias evangélicas de derecha y sionistas y las instituciones católicas ultraconservadoras como el Opus Dei, lo que también ha fortalecido el carácter misógino, homofóbico y transfóbico de esos proyectos. En ese sentido, el fascismo también se beneficia de la percepción popular que considera que los problemas causados o exacerbados por el neoliberalismo, en particular la violencia cotidiana que viven muchos países, se derivan en realidad de fracasos morales y solo pueden resolverse mediante la aplicación de soluciones fascistas. Una visión que es activamente promovida por los medios corporativos y que está basada en la ética protestante cada vez más hegemónica y secularizada. Aquí es fundamental reconocer el impacto del sionismo en toda la región, factor que va de la mano con la evangelización cristiana. Durante los últimos 60 años, Israel ha suministrado armas, tecnología y entrenamiento a las dictaduras más represivas y violentas de América Latina y el Caribe, contribuyendo directamente a operaciones de contrainsurgencia. El genocidio maya de Ríos Montt, un ejemplo de tantos, fue para él una cruzada evangelista fundamentalmente sionista, lo que le permitió recibir apoyo masivo del gobierno de Israel, tanto como de sionistas fanáticos del Departamento de Estado estadounidense, como Elliot Abrams, lo que a su vez fortaleció el compromiso de Ríos Montt y también de los convertidos en su cruzada con la política genocida sionista contra el pueblo palestino. Las altas tasas de conversión al evangelismo protestante a lo largo de América Latina han venido acompañadas de una fuerte polarización a lo interno de la Iglesia Católica, lo cual ha favorecido el resurgimiento del Opus Dei. Ambos factores tienen importantes implicaciones políticas, pues tanto los grupos católicos de extrema derecha como diversas iglesias cristianas evangélicas de derecha cuentan con el dinero y el poder para lograr el apoyo de grandes masas de votantes a políticas que se comprometan con aspectos como la criminalización de la homosexualidad y el aborto y de grupos estigmatizables por actuar bajo la influencia del diablo, como las pandillas o personas que padecen de enfermedad mental. Por ello, en décadas recientes, estos grupos evangélicos de derechas, además de ofrecer apoyo ideológico al proyecto sionista, han funcionado como un bloque compacto de votantes, contribuyendo decisivamente a la estrategia de otorgarle rostro democrático al fascismo. Un ejemplo claro es el del dictador neoliberal peruano Alberto Fujimori, quien contaba con el apoyo de las élites, pero que llegó al poder gracias sobre todo al voto evangélico. Quinto tesis, los compañeros de cama aparentemente extraños del fascismo latinoamericano no resultan tan extraños cuando se entiende que el propósito fundamental del fascismo en América Latina como manifestación del Israel global es canalizar la dinámica extractiva del capitalismo en apoyo al imperio sionista. En ese contexto, el racismo estructural, la represión militar de las clases trabajadoras y los ataques contra el pensamiento crítico juegan un papel esencialmente instrumental, aunque sean indispensables para su éxito. Hay muchos ejemplos de alianzas aparentemente contradictorias durante la época de la Guerra Fría. Por ejemplo, cuando expertos de seguridad militar israelíes
conspiraron con el nazi Klaus Barbie y anticomunistas de la Iglesia Moon en el denominado golpe de la cocaína en Bolivia en el 1980, o en el apoyo israelí a la dictadura argentina, aún sabiendo que muchos activistas de origen judío estaban siendo blanco de desapariciones, torturas o asesinatos en proporción mucho mayor que la de otros sectores. Otra colaboración aparentemente paradójica se produjo en Paraguay bajo la dictadura filonazi de Stroessner, cuando en 1969 la primer ministra israelí Golda Meir acordó deportar hasta 60,000 palestinos desde Gaza bajo pretextos falsos a Paraguay. Al final, esos ejemplos no son tan escandalosos si se tiene en cuenta el apoyo que muchos sionistas le dieron a Hitler en años anteriores y viceversa, lo que a su vez se deriva de que ambos proyectos, el nazismo y el sionismo, son de naturaleza fascista. Más bien sirven para confirmar una vez más que el sionismo nada tiene que ver con proteger a la población de origen judío y que a pesar de sus lógicas genocidas, el fascismo no discrimina. Y es que personas de cualquier raza o identidad pueden ser fascistas, con tal de que apoyen aspectos del fascismo, sea por motivos religiosos, xenofóbicos, capitalistas o por lógicas compartidas. Y si tienen capital, pueden tomar posiciones de liderazgo, aunque vengan del grupo más despreciado por las ideologías fascistas predominantes en su contexto. En ese sentido, y valga la paradoja, el fascismo, por mucho que implemente castigos colectivos, siempre ha sido interseccional. En la actual fase aguda de genocidio en Palestina, entre las alianzas más chocantes cabe señalar los ejemplos de colaboración entre élites de ascendencia palestina y el Estado Israel. Es el caso del régimen instaurado en Honduras después del golpe de Estado del 2009 o del sionismo exagerado de Bukele, quien ha declarado su apoyo al genocidio en curso, afirmando que sus parientes palestinos son bestias salvajes y animales y comparándolos con el más de 2% de la población salvadoreña que ha encarcelado por terroristas. Estos ejemplos son tanto más contradictorios y dolorosos si tenemos en cuenta el liderazgo palestino en varias luchas latinoamericanas de liberación nacional con figuras tan reconocidas como Shafiq Handal. En esas coyunturas y otras, como por ejemplo en las frecuentes declaraciones de miembros de las élites hemisféricas sobre la supuesta infiltración de células de Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas y otros grupos terroristas del imaginario orientalista sionista, entre pandillas, movimientos de base y gobiernos de izquierda latinoamericanos, podemos entender que los procesos hemisféricos de fascismo interseccional no representan un espejismo del genocidio en Palestina, sino una parte integral del proceso que mi colega Majid Shihad llama la Israel global. Shihad explica que para poder seguir implementando su proyecto de colonialismo de asentamiento en Palestina, a pesar del rechazo de los pueblos del mundo, Israel ha necesitado apoyar el desarrollo del fascismo global. Por eso, y también por el lucro que representa la venta de tantas tecnologías fascistas que ha perfeccionado reprimiendo a los palestinos en alianza con el imperio estadounidense, su patrón y a la vez que rehén, ha construido una red global de fascismos y fascistas que dependen tanto del Estado sionista como Israel depende de ellos. Se ha escrito mucho acerca del carácter fascista del imperialismo estadounidense en América Latina, más allá del concepto de Israel global, y no pienso repetirlo acá por cuestión de tiempo y porque se ha dicho con mucho acierto. Lo que sí quiero enfatizar para fines estratégicos
es que el llamado boomerang imperialista nos vino a golpear duro mucho antes de que el pueblo estadounidense eligiera como presidente a un señor que alaba públicamente a Mussolini y Hitler. La realidad es que el fascismo neoliberal en Estados Unidos, igual que en América Latina, es hegemónico y se ha institucionalizado para operar sin importar quién gobierne en el momento. Desde hace décadas, para la mayoría, no hay acceso a salud preventiva, nos han quitado el derecho a la educación, hay casi 1 millón de personas sin casa, muchos de ellos con trabajo a tiempo completo, pero sin capacidad de asegurar el ingreso mínimo para alquilar una vivienda. La policía, que igual a las fuerzas de seguridad latinoamericanas, recibe entrenamiento israelí, asesina a diario a ciudadanos y residentes, siempre en mayor proporción a los más deshumanizados por ideologías fascistas o a los que manifiestan contra sus políticas neonazis. Y a pesar de la crueldad teatral de Trump contra los migrantes, sigue siendo Obama que fue el deportador en jefe y quien inició las políticas de separación de familia. Aún así, seguimos votando por líderes que apoyan esas políticas, ya sean fascistas neoliberales, como en el caso del Partido Demócrata, o fascistas abiertamente ideológicas, como el Partido Republicano bajo la influencia de Trump. De igual manera, como la Escuela de las Américas ha conseguido la lealtad de generaciones de soldados y policías latinoamericanos y caribeños, las universidades de Washington y Miami, Washington donde vivo yo, y Miami, y los tanques de pensamientos en la ciudad donde resido son espacios de legitimización y consolidación de estrategias fascistas hemisféricas que reprimen tanto al pueblo estadounidense como a los pueblos latinoamericanos y caribeños, aún con resultados distintos. Y como saben, existen también movimientos solidarios estadounidenses dedicados a oponerse al imperialismo y apoyar las revoluciones latinoamericanas que tantos nos inspiran. Pero lo cierto es que para poder impactar con mayor eficacia en la conciencia colectiva es necesario enfrentar 2 grandes desafíos: superar la influencia del nacionalismo y la xenofobia y dar a entender la conexión directa entre el fascismo neoliberal estadounidense como política exterior y su versión como política interna. De hecho, ambas caras del fascismo imperial son inseparables. El hecho de que los movimientos a lo interno de Estados Unidos no sean capaces de impulsar de manera efectiva opciones de gobierno al margen del fascismo neoliberal pone en cuestión la generosa distinción que tienden a hacer los antiimperialistas latinoamericanos entre el gobierno norteamericano y su pueblo. Quizá no debemos poner el acento en la solidaridad del pueblo norteamericano con los demás pueblos del hemisferio, que actualmente es muy débil, sino en el hecho de que quienes se benefician de las políticas de los partidos por los que votan no son los votantes, sino la clase política, la élite capitalista transnacional y las corporaciones transnacionales que financian y supervisan las elecciones, dando lugar a un proceso de concentración de riqueza y desigualdad de proporciones faraónicas. Sostengo, y ya con eso es mi última página, sostengo que el aprovechamiento estratégico de esta disyuntiva puede tener un alto impacto todavía inexplorado en la tarea de lograr activar una verdadera solidaridad somática que no esté basada en el humanitarismo liberal entre el pueblo estadounidense que sufre corporalmente las políticas del imperialismo fascista neoliberal y las grandes mayorías de América Latina y el Caribe que enfrentan una situación generalmente más aguda pero estructuralmente equivalente.
Hay muchos ejemplos de solidaridad somática sobre las cuales puedo profundizar en nuestra conversación, como por ejemplo la lucha que tuvimos para defender la embajada venezolana en Washington del intento de golpe en 2019, lo que hicieron los estudiantes de la Universidad de Columbia ayer en volver a arriesgar sus vidas en solidaridad con el pueblo palestino y con los migrantes. Y muchos más. Para diseñar estrategias de solidaridad somática hay que identificar en nuestras campañas las redes hemisféricas y del Israel global que hay detrás de proyectos fascistas concretos. Debemos desafiar la institucionalización del fascismo neoliberal que garantiza su continuidad al margen de las ideologías de los partidos en el poder, especialmente en los países que mantienen estrechas relaciones con el Comando Sur. Debemos encontrar maneras más eficaces de enfrentarse a la visión popular hegemónica que considera que para enfrentar los problemas que genera el neoliberalismo hay que recurrir a soluciones fascistas, usando para ello lenguaje y praxis adaptadas al contexto. Y de manera determinante, si queremos construir un movimiento internacionalista que nos permita enfrentar la amenaza global que plantea el fascismo, nuestras estrategias deben estar enraizadas en la solidaridad somática. Es mi esperanza que si nos unimos bajo el liderazgo desde las comunidades más violentadas por el fascismo neoliberal de todo el hemisferio y pues el mundo, podremos acabar colectivamente con este imperio fascista que tanto daño nos hace y así construir una verdadera patria grande que se extienda desde la Tierra del Fuego a Nunavut. Gracias. Muchísimas gracias, Ariane. Leíste muy rápido, o sea, en realidad es súper interesante todo lo que estabas diciendo, la visión, el análisis. Entiendo perfectamente, estoy ansioso de tener todo el libro, porque si este es el nivel, yo siento que va a ser un gran aporte el concurso que lanzamos de conjunto. Y bueno, me encanta ese término de la solidaridad somática, cómo lo planteas, cómo lo defiendes, cómo lo argumentas, y el rol que puedes jugar también en un momento donde ciertamente el genocidio en Palestina pone delante de los ojos de la humanidad en vivo, en directo, algo que nunca jamás en la historia habíamos visto y aceptado como colectividad humana. Entonces ciertamente todas esas alianzas, todas esas estrategias que soportan ese fascismo neoliberal que retratas muy bien, tienen que ser develadas y la gente tiene que ser consciente de que estamos viviendo ahí. Quizás lo más difícil es ver que ese es el escenario y bueno, me parece excelente como tú lo planteas y lo haces ver. Yo creo que es un momento también para que haya reflexiones desde el público, quizás preguntas, comentarios. Entonces, hay la oportunidad en este